Ya sé lo que vas a decir, que conoces la regla de los 2 minutos, que la has escuchado 1000 veces, que suena lógico, fácil, casi obvio. Y sin embargo, ahí sigues, con ese correo sin responder desde hace 3 días, con ese proyecto que juraste empezar el lunes pasado, con esa conversación incómoda que sigues posponiendo porque todavía no es el momento. El problema no es que no conozcas la regla. El problema es que la conoces y no te funciona. Y nadie te ha explicado por qué. Porque escúchame bien, si esto te suena familiar, si ya estás sintiendo que este es otro video más de productividad que no va a cambiar nada, entonces para ahora mismo y presta atención de verdad. Dale like a este video, suscríbete al canal. Porque lo que viene no es motivación barata ni un recordatorio de algo que ya sabes. Es la razón exacta por la que llevas meses sabiendo de esta regla y seguís procrastinando igual. Y si no te quedas hasta el final, vas a seguir en el mismo lugar. Ahora sí, vamos al punto. La regla de los 2 minutos no funciona como crees. Y ese es el problema. La mayoría de las personas piensa que es una técnica para terminar tareas pequeñas rápidamente, que si algo toma menos de 2 minutos, lo haces de inmediato y listo. Pero esa interpretación es la versión simplificada, la que se viraliza en redes sociales y pierde todo su poder real. Porque cuando intentas aplicarla así, terminas frustrado. Porque hay tareas que no duran 2 minutos. Y te quedas paralizado igual. Déjame decirte algo que nadie menciona. La regla de los 2 minutos no existe para que termines cosas. Existe para que rompas la inercia. Para que tu cerebro deje de negociar. Para que pases del estado de resistencia al estado de acción. Y esa diferencia lo cambia todo. Piénsalo. Cuando tienes que escribir un informe, tu cerebro no está calculando cuánto tiempo te va a tomar. Está calculando cuánta incomodidad va a sentir, cuánto esfuerzo mental, cuánta incertidumbre. Y mientras más grande percibe la tarea, más resistencia genera. Es automático. No es que seas perezoso, es que tu cerebro está diseñado para evitar esfuerzo innecesario. Es un mecanismo de supervivencia. El problema es que en 2026, ese mecanismo te está saboteando. Entonces, ¿qué hacen los 2 minutos? Engañan a esa parte de tu cerebro. Le dicen, tranquilo, solo vamos a abrir el documento. No le estás prometiendo terminar nada. No le estás exigiendo genialidad. Solo abrir. Y tu cerebro acepta eso. Porque 2 minutos no representan amenaza. No activan alarmas. No generan esa sensación de, esto va a ser agotador. Y una vez que abriste el documento, una vez que escribiste la primera línea, ya no estás en resistencia. Estás en movimiento. Y el movimiento tiene su propia inercia. Pero aquí está el truco que nadie te dice. No se trata de convencerte de que la tarea es fácil. Se trata de quitarle a tu cerebro la oportunidad de convencerte de que es imposible, porque eso es lo que hace cuando procrastinas. Te convence. Te dice que no tienes las condiciones perfectas, que no es el momento ideal, que mejor mañana cuando estés más descansado, más enfocado, más inspirado. Y tú le crees. Porque suena razonable. Pero es mentira. Es resistencia disfrazada de lógica. Y aquí es donde la mayoría comete el error más grande. Toman la regla de los 2 minutos y la convierten en una meta. Dicen, voy a trabajar solo 2 minutos. Y cuando se cumplen los 2 minutos, paran. Porque eso era el trato. Y sienten que hicieron algo, que aplicaron la técnica. Pero no avanzaron, porque convirtieron la herramienta en un límite. Y eso mata todo el propósito. Escúchame bien, los 2 minutos no son un cronómetro. Son una puerta. Una vez que cruzas esa puerta, no tienes que salir. Puedes quedarte. Puedes seguir. Y en la mayoría de los casos, vas a querer seguir. Porque el cerebro, una vez en movimiento, prefiere continuar que detenerse de nuevo. Esa es la verdadera magia. No es disciplina. Es física básica. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Pero claro, hay un matiz. No todas las tareas funcionan igual. Y esto es clave para 2026. Porque ya no vivimos en un mundo donde las tareas son simples y lineales. Hoy tenés 20 pestañas abiertas, 50 notificaciones sin leer y una lista mental de cosas que deberías estar haciendo. Y en ese contexto, aplicar mal la regla de los 2 minutos es peor que no aplicarla.
Entonces, ¿cuándo sí funciona? Funciona cuando la tarea tiene un punto de entrada claro, cuando sabes exactamente cuál es el primer paso. Responder ese correo, abrir ese archivo, llamar a esa persona. En esos casos, los 2 minutos son perfectos, porque la resistencia no está en la tarea en sí, está en el arranque. Y una vez que arrancas, el resto fluye. Pero hay tareas que no tienen un punto de entrada claro, proyectos vagos, objetivos difusos, organizar mi vida, ponerme en forma, encontrar un mejor trabajo. Esas cosas no se resuelven con 2 minutos, porque el problema no es la inercia, es la claridad. Y si intentas aplicar la regla ahí, lo único que vas a lograr es sentirte más perdido. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Simple. Antes de los 2 minutos, necesitas 30 segundos de definición. No planificación completa. Solo una respuesta concreta a esta pregunta. ¿Cuál es el primer paso físico que puedo dar ahora mismo? No empezar a organizarme, sino abrir una hoja y escribir 3 cosas que están desordenadas. No buscar trabajo, sino actualizar una línea de mi currículum. Esa definición es lo que hace que los 2 minutos funcionen. Sin ella, estás intentando empujar un auto sin saber hacia dónde. Y ahora viene la parte que más te va a costar aceptar, porque es incómoda, pero es la verdad. Si después de aplicar correctamente la regla de los 2 minutos, seguís sin hacer nada, el problema no es la técnica, es que no querés hacer esa tarea. Y punto. No es falta de motivación, no es falta de disciplina, es que esa tarea no te importa lo suficiente, o no está alineada con lo que realmente te importa. Y ninguna regla de productividad va a cambiar eso. Entonces, ¿qué haces? 2 opciones. O aceptás que no querés hacerla y dejas de torturarte con la culpa, o te preguntás por qué no querés hacerla y resolvés eso primero. Tal vez es una tarea que te impusieron. Tal vez es algo que crees que deberías querer. Tal vez es miedo disfrazado de pereza. Pero hasta que no seas honesto con vos mismo sobre eso, vas a seguir procrastinando, con o sin regla de los 2 minutos. Ahora, si la tarea sí te importa, pero igual no la haces, entonces sí, estamos en territorio de la regla. Y acá es donde entra la reaplicación correcta para 2026. Porque el contexto cambió. Ya no se trata solo de vencer la pereza, se trata de vencer la sobreestimulación, la distracción constante, la ilusión de estar ocupado sin estar productivo. Entonces, así es como aplicás la regla este año. Primero, eliminás las negociaciones internas antes de empezar. No te preguntes si tenés ganas. No evaluás si es el mejor momento. No esperás sentirte preparado. Identificás la tarea. Definís el primer paso. Y lo haces. En ese orden. Sin espacio para debate. Segundo, cuando empieces esos 2 minutos, desconectás todo lo demás. No con el teléfono al lado en silencio. Lejos. Porque tu cerebro sabe que está ahí. Y mientras sepa que puede escapar, va a querer escapar. Los 2 minutos tienen que ser 2 minutos reales, no 2 minutos interrumpidos por notificaciones que solo vas a chequear rápido. Tercero, y esto es lo más importante, después de los 2 minutos, no te detengas para decidir si seguís o no, porque ahí vuelve la negociación. Ahí tu cerebro recupera el control. Si te das cuenta de que seguiste trabajando sin pensar, perfecto. Ese es el objetivo. Si realmente necesitas parar, para. Pero no pares para preguntarte si querés seguir. Esa pregunta es la trampa. Y cuarto, aplica la regla varias veces al día, no una vez por la mañana para ponerte en marcha, porque la inercia no dura todo el día, se agota. Entonces, cada vez que sientas resistencia, usás los 2 minutos de nuevo. Es una herramienta de uso continuo, no un ritual matutino. Pero sobre todo, entendé esto. La regla de los 2 minutos no es magia. No va a transformarte en una máquina de productividad. No va a hacer que ames las tareas que odias. Lo único que hace es quitarte la excusa, porque ya no podés decir que no tenés tiempo. Ya no podés decir que es muy difícil empezar, porque empezar solo requiere 2 minutos. Y si no estás dispuesto a dar 2 minutos, entonces la pregunta no es ¿cómo dejar de procrastinar?
es por qué seguís eligiendo hacerlo. Así que acá está la decisión real. Podés cerrar esto y seguir como siempre, sabiendo la regla pero sin aplicarla, esperando el momento perfecto que nunca llega. O podés agarrar una tarea ahora mismo, la que sea, y darle 2 minutos, sin pensar, sin negociar, solo hacerlo, y ver qué pasa, porque lo único que está entre vos y lo que querés lograr no es tiempo, no es talento, es esa brecha entre saber y hacer, y los 2 minutos son el puente más corto que vas a encontrar.